Bueno, la pregunta es, en varios momentos el gobierno nacional ha dicho que está al caer un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Es real o no de que hay condicionamientos para que el fondo pueda finalmente acordar con la Argentina? El fondo obviamente que siempre tiene condicionamiento. El equipo técnico del fondo siempre genera condicionamientos a los distintos países a la hora de otorgar algún programa de ayuda financiera. Es cierto que en Argentina, tanto por parte del gobierno como de muchos analistas, tienen gran expectativa con la intersección que puede hacer Trump. Digamos que recordemos que es el principal accionista de los Estados Unidos del Fondo Monetario Internacional. Ahora, me da la sensación que estando tan cerca de un proceso electoral, con algunas cuestiones técnicas que el fondo no, digamos, en programas anteriores para Argentina como para el resto de los países, nunca las ha concedido, es bastante poco probable que solo le falte el moño, como dice el presidente. Probablemente falta alguna discusión más profunda sobre cuál va a ser el programa cambiario, ¿no? Que me parece que ahí está el nudo. El fondo está muy conforme con la cuestión fiscal, está muy conforme con la cuestión monetaria, pero está preocupada por la política cambiaria, ¿no? El régimen cambiario que hace que Argentina no pueda acumular reservas que va a necesitar para honrar el préstamo que le están dando. Pero el fondo también sabe, como creo que muchos especulamos, que en el mediano y largo plazo Argentina no va a tener un problema de reservas, porque si la industria minera funciona como parece que va a funcionar, la energética funciona como está funcionando, el sector agropecuario sigue traccionando, me da la sensación que los problemas de reserva argentina en el mediano y largo plazo se tranquilizan, pero hay una preocupación en el corto plazo. Probablemente lo que haga el fondo es algún acuerdo transitorio hasta las elecciones para otorgar un alivio de los vencimientos y definan un programa definitivo a partir de las elecciones, después del resultado que tenga el gobierno, donde ya sí se pueda trabajar de lleno en el programa cambiario. ¿Se podría tocar entonces para eso el tipo de cambio? Es decir, muchos se preguntan si el dólar está atrasado. El dólar, digamos, no es un tema de valor del dólar, sino de restricciones que hoy hacen que ese valor del dólar sea el que hoy todos vemos. Y estas son el cepo, que el fondo no está de acuerdo con los cepos, que son la libre circulación del dinero, digamos, que los dólares pueden entrar y salir libremente para fomentar inversiones. El dólar blend, donde el gobierno resigna 20% de las exportaciones que no está recibiendo, como no está comprando para sus reservas, sino que está en el mercado de capitales, digamos. Y por otro lado, las intervenciones que realiza el Banco Central para tratar que la brecha no se le escape del 15%. En un momento de tu charla mencionaste que los bancos tienen un tope de préstamo, que hoy sí está muy favorable para el que quiere tomarlo, pero en un momento va a tener un tope. ¿Por qué avisoras eso? Bueno, la liquidez de los bancos, la liquidez y la diferencia entre los depósitos que tienen y que pueden prestar en base a la normativa bancaria y los préstamos que tiene otorgados. Cuando asume este gobierno, los bancos tenían una liquidez superior al 70%, alrededor del 70%. Es decir, 70% de sus depósitos estaban en aquel momento prestados al gobierno nacional, digamos, al Banco Central, que a partir de este gobierno dejó de tomarlos. Eso hizo que esa liquidez hoy estuviera disponible para dar préstamos, y esto explica el gran crecimiento que tuvieron los préstamos en estos últimos 10 meses. En los últimos 10 meses los préstamos se duplicaron en términos reales. Ahora, eso necesita plata, y esa plata son los depósitos. Los depósitos no bajan, pero sí los depósitos que no están utilizados en préstamos. Entonces, eso es lo que bajó la liquidez, de un 70 a un
40, para hacer números redondos. Entonces, ¿hasta cuándo puede bajar? Y puede bajar hasta 20, 20 y pico, porque después hay requisitos de liquidez que hay que cumplir. ¿Y puede prestar dólares los bancos? ¿Están prestando dólares? Empezando que digamos, los depósitos en dólares no son tan relevantes como los depósitos en pesos. Estamos hablando de 35.000 millones. Pero además hay una restricción normativa que fue como consecuencia del 2001, donde había descalce de moneda, donde se le prestaba dólares a gente que no tenía flujo en dólares. Y después vino la famosa especificación asimétrica y el 1 a 1 para los que tenían préstamos, digamos, una norma que dice que vos, para poder prestar dólares, el que lo toma ese préstamo tiene que tener flujo e ingreso en dólares. Esto es sector agropecuario o empresas que exportan. Entonces eso achica mucho el universo. El consumidor, digamos, de préstamos normal y habitual, el comerciante, el empresario que no exporta y demás, o el préstamo familiar no puede financiarse en dólares. El Banco Central sacó una normativa hace 2 jueves atrás donde dijo, para los bancos que traigan dólares pueden prestar esos dólares, sea vía una ON o algún corresponsal externo, pueden prestar esos dólares libremente a personas a empresas que no tengan flujo en dólares. No interviene el gobierno. No interviene el gobierno. El problema de eso es que eso es caro. ¿Por qué es caro? Porque vos hoy una tasa internacional está al 5, si tenés que emitir una ON tenés que pagar 6, y además después tenés todos los costos operativos, el caje y demás. Así que por eso digo que esa medida está apuntada más a hacerse de dólares para reforzar las reservas, porque esos préstamos se en dólares, pueden cambiarlos por pesos para utilizar esos dólares. Las empresas están pensados más en hacerse de reservas que en solucionar un problema de falta de liquidez que se va a dar probablemente en un par de meses, no ya, pero en un par de meses los bancos van a estar más ajustados con la liquidez. Bueno, una cuestión más, José. El gobierno anunció en su momento una proporción de las retenciones al campo. ¿Consiguió finalmente que haya una mayor liquidación de granos que obviamente pretendía a partir de esto? Algo logró, no logró todavía el resultado abrumador. Hoy el gobierno, digamos, el crecimiento que está teniendo en las reservas obedece básicamente a la liquidación de estos préstamos que se liquidaron con motivo del blanqueo, digamos, fondos que ingresaron por el blanqueo, que terminaron invirtiendo en obligaciones negociables, o los bancos terminaron dando préstamos, y eso fue lo que hoy está haciendo crecer las reservas. Obviamente que es una oportunidad para el sector agropecuario, hay que ver cuánto cereal le queda y por otro lado, además de cuánto cereal le queda, hay que ver los precios internacionales, que en el caso de algunos oleaginosa ha bajado, no en el caso del maíz. Hiciste un resumen al final que estuvo muy bueno sobre la confianza que tiene, o sea, lo positivo que tiene este gobierno y los riesgos que tiene para los próximos meses hasta la elección. Bueno, lo positivo obviamente es la inflación desacelerándose, es por otro lado la tasa de interés desacelerándose, aunque todavía tanto inflación como tasa de interés siguen siendo altas. Lo positivo es el acompañamiento de la gente al ajuste fiscal. Yo digo, el ajuste fiscal es la condición necesaria, no suficiente, pero necesaria. Te diría que el mayor problema de Argentina, creo que te lo dije hace un ratito, es el corto plazo y tal vez un poquito el mediano y no el largo. O sea, la mayor cantidad de dificultad está ahí. El talón de Aquiles, si vos me preguntás, el gobierno hoy está en las reservas y en el valor del dólar y en un círculo que está tratando de lograr una devaluación que el gobierno no está dispuesto a dar, porque lo que está protegiendo hoy, creo que el principal activo que tiene hoy el gobierno frente a la sociedad es la desaceleración de la inflación, que de nuevo sigue siendo alta, pero el gobierno puede mostrar mes a mes que es menor que la del mes anterior y eso mantiene las expectativas positivas de la gente. Entonces digo, ese activo el gobierno no está dispuesto a rifarlo con un aumento del tipo de cambio. Por eso creo que bajó las mini devaluaciones, el crawling peg del 2% al 1% a partir de febrero, para tratar de que eso se pueda seguir dando esa baja, y por eso creo que va a mantener el cepo hasta después de las elecciones, probablemente el dólar blend hasta después de las elecciones y seguramente en las intervenciones en el mercado de capitales para mantener el dólar contado con liqui tranquilo.